Jesucristo. Los demonios reconocen la autoridad, el poder de Jesucristo y se someten a Jesús. Seguramente te van a surgir otras preguntas, pero quiero decirte que la expulsión de demonios en la Biblia es un milagro. Es un milagro. Y es un milagro que jamás se había realizado en el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se cuenta en los primeros capítulos sobre la historia del universo y después del capítulo 12 del primer libro Génesis hasta el último, que es Malaquías, se cuenta la historia del pueblo de Israel. Y allí aparecen los profetas, los reyes, etcétera, etcétera, 400 años antes de que aparezca Cristo, y ahí termina. Pero jamás en todos esos libros, jamás hubo una expulsión de demonios. Hubo milagros, hubo resurrección de muertos, sanidades, leprosos que fueron sanados, pero expulsión de demonios jamás se había realizado en el Antiguo Testamento. Así que es novedad. Y cuando abrís el Nuevo Testamento, encontrás que Jesús fue el primero en expulsar demonios. O sea que esto no es un invento de una religión, sino que está en la Biblia y que Jesús fue el primero en expulsar demonios. Y allí yo quiero detenerme, porque estoy hablando de qué dice la Biblia, y podríamos tomar muchos pasajes, etcétera, pero solamente tomar el principio de la primera mención. Es decir, que cuando en la Biblia se habla de algo por primera vez, por la providencia, lo que estaba hablando la pastora, el Espíritu Santo dejó registrados detalles que van a ser un patrón de diseño y de comportamiento que se van a repetir a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante cuando vos vas a estudiar la Biblia y vas a estudiar algo que ha ocurrido por primera vez, vayas a este principio de la primera mención que establece un patrón de diseño. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 31. Yo voy a leer una traducción que es la Biblia latinoamericana. Y dice: Jesús bajó a Cafarnaúm, o también llamado Capernaúm, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados. Es decir, él fue al templo, fue a un lugar donde se estaba predicando, donde se estaba enseñando. Él iba todos los sábados a la iglesia oficial de esa época. Así que presta atención, porque dentro de esa iglesia va a estar el primer endemoniado. Y el versículo 32 dice: y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente. ¿Qué hacía? Gran impacto. Su enseñanza hacía gran impacto. Su enseñanza era distinta a los doctores de la ley, a los fariseos, a los de la cátedra de Moisés, a los rabí de la época. La enseñanza de Jesús hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Es decir, Jesús no era un tibio para hablar, Jesús hablaba con autoridad. Y hacía impacto en las personas. Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús. Cada frase, cada palabra impactaba al auditorio porque hablaba con autoridad. Y ahí está, y en ese contexto, imagínate iglesia, templo, Jesús está enseñando, Jesús está hablando con autoridad, y se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado. Estaba ahí. Nosotros hemos ministrado a muchas personas que estaban endemoniadas y que no lo sabían. Como este no sabía que estaba endemoniado, estaba ahí. Venía reunión tras reunión. Quizás era el portero, quizás era un músico, quizás tenía alguna actividad. Esta era parte de... No estaba en una reunión de asesinos, no estaba con delincuentes, estaba en un lugar donde había religiosos. Y allí, dice, estaba un hombre endemoniado y empezó a gritar. ¿Qué empezó a hacer? A gritar. Endemoniado es el término correcto, que la Biblia llama a las personas que son poseídas o que esos demonios vienen sobre las personas endemoniadas. Ese es el término correcto. Así que acá vemos que en la vida común, era una iglesia, pero puede suceder que vos estés tomando mate con un endemoniado y no sepas. O que
estés durmiendo al lado. Ahora todos se van a empezar a sospechar. Nosotros tenemos muchas experiencias, se nos han manifestado, no solo en la iglesia. Una vez entramos a un supermercado a comprar. Y entró Alicia, la pastora, y el guardia de seguridad se manifestó. Y la quería pegar y empezaba a hablar y le gritaba. No estábamos orando, no estábamos ministrando. Pero cuando ellos reconocen la autoridad en el mundo espiritual. Y lo tuvieron que agarrar al guardia. Y la gente, los compañeros de trabajo estaban sorprendidos, ¿no? Nos trajeron el libro de queja y decían, nunca es un buen hombre, no sabemos qué le pasó. No hubo motivo, o sea, la vio y se manifestó. En cualquier lugar, no solamente puede suceder, nos ha pasado en los lugares más raros, en una estación colectiva, o sea, en lugares públicos. Y una de las experiencias más fuertes que hemos tenido, íbamos viajando en un remis de una ciudad a otra, iba adelante el remisero y nosotros íbamos atrás. No nos acordamos si iba rápido. Manejaba como un endemoniado. No sabíamos que estaba endemoniado. Y de pronto lo miramos y estaba rígido, o sea, con la mano en el volante mirando para atrás y con los ojos dados vuelta, o sea, en blanco. A toda velocidad, ¿sí? Nosotros ahí oramos para que se sujetara ese demonio y que volviera en sí. Volvió en sí y siguió manejando. La primera vez que vi una manifestación, creo que ya lo conté aquí, fue repartiendo folletos, invitando a la iglesia, y cuando le dije en el nombre de Jesús a uno, había un tejido, estaba del otro lado, su cara se transformó. Yo me pegué un susto y dije, wow. O sea, se transformó su cara, etc. Nosotros en la jerga le llamamos se manifestó, o sea, se reveló, se exteriorizó. El demonio estaba hasta que en un momento se hace ver. ¿Cuándo empezó a gritar? ¿No? Empezó a gritar en algún momento de la enseñanza que daba con autoridad. Es decir, cuando él estaba enseñando, cuando él estaba proclamando, en algún momento allí comienza a gritar. Anotalo ahí para los que toman nota. Frente a la autoridad reaccionan, si no quedan escondidos. Y aquí pasa algo que es muy importante, de saber que no en todos lados se van a manifestar, pero sí se puede manifestar en todos lados. No sé si me entienden, si están conmigo. No es una contradicción. Y tiene que ser liberada la persona. Y después tenemos que edificar una mente madura, porque el demonio que echamos hoy afuera, si vos no tenés una mente madura y dejar abiertas las puertas, el que echamos hoy vuelve mañana. Y con 7 peores. Entonces, hay muchos principios que la Biblia nos enseña que la persona generalmente no sabe que está endemoniada, no son visibles, solo se manifiestan ante la autoridad de Dios. Solo se detectan con el poder de Dios. Acá es importante ver que los demonios hablaron. O sea, Jesús nunca, cuando hizo liberación en la Biblia, habló con el endemoniado. Lo vuelvo a decir, cuando Jesús realiza liberación en la Biblia, nunca habló con el endemoniado. Habló con los demonios que estaban en el endemoniado. ¿Se entiende? Y es distinto esto. Es decir, la persona habla, hemos escuchado nosotros voces generalmente graves o... Mejor no lo hago porque puedo decir, el pastor tenía una voz parece vieja. Pero usan la voz humana. Y acá está el versículo 34, mirá lo que le dicen. ¿Qué quieres de nosotros? Se ve que eran varios. Está hablando en plural, dice, ¿qué quieres de nosotros? Jesús de Nazaret, ¿ven? Reconocían a Jesús, lo conocían. ¿Has venido a destruirnos? O sea, antagonismo, lucha, batalla. Yo sé quién eres. Reconocen a Jesús. Ahora hablan en singular. ¿Ves cómo cambia? El yo, el que está hablando. Primero dice nosotros y ahora dice yo sé quién eres. Y ahí le dice tú eres el Santo de Dios. Eso es un nombre mesiánico, es un título de Cristo. Que solamente los ángeles que estuvieron
porque estos son ángeles caídos, porque pecaron y fueron echados de la presencia de Dios, ellos los conocían. Dice, yo sé quién eres. ¿Ves? Fíjate, el ateo no sabe quién es Jesús. Sebi estaba dando una hermosa serie de quién es Jesús. Bueno, los demonios saben. Los demonios saben quién es Jesús y se someten a su autoridad. Y ahora, en el siguiente versículo, estamos tomando un caso para ver qué dice la Biblia. Jesús amenazó al demonio ordenándole, cállate y sal de ese hombre. El demonio, dice, lo arrojó al suelo. ¿Ves? Es algo violento. Pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. Si nosotros hemos visto personas que se revuelcan, que caen, etcétera, parece que se golpearon. Sin embargo, salen sin hacerle daño alguno. Así que no tengas miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. Cayó al suelo. Y un versículo más adelante en ese capítulo, salto al 40, ya termino, dice, al ponerse al sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. O sea, este es el comienzo. Este es el primer milagro de Jesús. Atención ahí. Este es el primer milagro de Jesús en su ministerio. El de la boda de Caná no era su ministerio, todavía no había empezado. Pero cuando comienza su ministerio, este es el primer milagro que nunca, jamás había ocurrido sobre la tierra. Expulsar un demonio de una persona, o a varios, como en este caso. Así que la gente dijo, bueno, si pasó esto, vamos. Y venían, dice, tenían enfermos de diversas enfermedades, lo traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Sanaba, sanaba, sanaba. Y el versículo siguiente, el 41, ¿estamos bien? ¿41? También salían demonios de muchos, ¿ves? O sea que no era solo un caso, sino que había muchos. Y estaba Jesús ahí, y estaba ministrando, y la gente traía, y algunos eran sanados, algunos estaban enfermos, y otros también salían demonios de muchos, dando voces, y diciendo, ¿ves? Gritando. Es una manera, a veces nos pregunta la gente por qué gritan las personas que están endemoniadas, ¿no? En realidad es el demonio que grita porque no quiere salir, no quiere abandonar el cuerpo, y como la autoridad de Cristo es más fuerte, entonces tienen que ir y entonces gritan. Entonces dice, salían dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ves cómo lo conocían? Tú eres el Hijo de Dios. Y por eso Jesús lo mandaba a callar, porque él estaba haciendo una estrategia donde todavía tenía que estar 3 años en la tierra y tenía que estar cuidado, guardado, escondido, y se iba de a poco dando a conocer hasta que se cumplieran los tiempos. Y le dicen, miren, están predicando los demonios, están reconociendo, tú eres el Hijo de Dios. Esto nunca lo va a decir un ateo, pero sí lo va a decir un demonio que puede estar en un ateo. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, ya expliqué por qué. Porque sabían que él era el Cristo, ¿ves? Los demonios saben que Jesús es el Cristo. Y ellos saben que tiene la autoridad para echarlos fuera. Y es así. Y eso es lo que tenés que saber vos. Y no tener miedo a todo lo que se está desatando. Pero fíjate el impacto en la gente, en versículo más 36, la gente quedó aterrada. Nunca se había visto este milagro y para nosotros es muy común poder ver esto. Pero nunca se había visto. A lo mejor muchos conocían a ese endemoniado de la sinagoga, y ahora dice, la gente quedó aterrada y se decían a otros, ¿qué significa esto? Que alguien nos explique qué significa esto, con qué autoridad y poder mandan los demonios y miren cómo se van. No le queda opción, tienen que irse. Y ese poder, esa autoridad, Jesús la transfirió a la iglesia en la Gran Comisión, que es el mandato para la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, el primer milagro que él hizo, la iglesia también lo puede hacer, por eso para nosotros es común poder verlo. Así que liberación, no exorcismo. Es algo traumático para los que ven por primera vez. No es ni con la cruz, ni con el agua, o con las reliquias, como muestran las películas, Hollywood, o enseñan algunas religiones. No. Es el nombre de Jesús. La autoridad de Jesús. Así que ellos no ven, pero ellos nos ven, pero nosotros no los vemos. Y su poder está en esconderse, en el engaño.
operan en el engaño. Son inmundos, malos, corrompidos. Estoy diciendo todo lo que la Biblia dice de los demonios. Son seres reales, invisibles. No se perciben con los sentidos físicos. Son seres poderosos. La Biblia no niega el poder que tienen, pero sí dice claramente que a los que somos de Cristo nos dio autoridad sobre el poder del enemigo. Nos dio autoridad sobre ese poder. Influencia. Como dije, conocen el funcionamiento cromosómico y celular y genético, conocen el genoma humano, el ADN, cada cromosoma, el hemisferio derecho, la parte izquierda del cerebro, se alojan generalmente en el estómago, en la pantorrilla y en diversas partes del cuerpo, en los ojos, en las terminaciones de los nervios ópticos, y desvía el cerebro de la persona, ¿sí? Comienza a pensar en cosas que lo va a dañar. Justo hablaba la pastora de decisiones, se habla de decisiones, los videos que vimos hablamos de decisiones. Decirle a 1 o 2 o 3, Dios te está hablando de tomar una decisión hoy. Saben que les queda poco tiempo, pero no saben el día ni la hora y no son omniscientes. Él no puede saber lo que vos pensás, pero sí saben cómo podés actuar porque te han estudiado, porque hay patrones, porque hay organizaciones, tienen un archivo y saben cuándo te enojás, cuál es tu debilidad, es decir, te hicieron un espionaje. Entonces, ¿qué hacen? Entran en los cuerpos y pueden entrar por miles, y lo digo en 4 palabras. Traen, número 1, influencia, número 2, opresión, número 3, obsesión, y número 4, la persona termina endemoniada, como dice la Biblia, ¿no? Comienza con una influencia. Nosotros hemos orado por muchas personas que comienzan a ver sombras, que escuchan alguna voz, que comienzan a tener miedo, comienzan a tener una influencia, es decir, que comienza con algo pequeño y va avanzando, comienza con pesadillas o sentimientos o angustia, o se levantan y no saben qué les pasa, o sienten algo en su vida, comienza una opresión cada vez más fuerte, hasta que esa opresión se convierte en una obsesión. Y esa obsesión no sale, no se va, hasta que la persona termina cayendo en ese estado que la Biblia llama endemoniado. Así que reconocen el mundo espiritual, saben quiénes de nosotros tenemos al Espíritu Santo y saben a quiénes se someten. Y termino con esto, sí, estoy terminando. ¿Cuál es la causa por la que los demonios entran en el ser humano? Yo quiero que vos lo puedas aprender esto, porque no es por suerte, como decía la pastora, o no, si tiene que haber una causa espiritual. La Biblia dice que maldición sin causa no llega. Fácil, entran por el pecado. El pecado, o sea, errar el blanco, hacer las cosas, el pecado les da autoridad legal para entrar en las personas. Es decir, que un demonio no puede entrar en cualquier persona si la persona no está en pecado. Y acá tenemos que distinguir, y hay un ejemplo que lo escuchamos a un erudito, un gran predicador que ya está con el Señor, Derek Prince, y que él da este ejemplo. Él fue muy especializado en la liberación de los demonios en una época donde la iglesia se había apartado, se había enfriado, y ya no se hablaba de estos casos espirituales. Y él distingue el pecado y los demonios de la siguiente manera. Él dice que habla de las osamentas, o sea, de los animales muertos en el campo. La carne, cuando entra en descomposición, la carne podrida, comienzan a atraer a los cuervos. Entonces él dice que la carne, es decir, cuando vos pecás, es esa carne podrida. Y los cuervos son los demonios que son atraídos por esa carne en descomposición. Entonces, de esa manera se enseña claramente el siguiente principio: donde hay pecado, habrá demonios. No importa si va a la sinagoga, no importa si es apóstol, profeta, papa, lo que sea. Si hay pecado, entran. ¿Entienden? La Biblia claramente lo dice: no des lugar al diablo. O sea, cómo darle lugar es el pecado. Por eso Jesús te llama para borrar los pecados y para evitar a los carroñeros, ¿sí? Los carroñeros andan buscando y van para ese lugar. Entonces vos tenés que distinguir bien estas dos cosas. Hay veces que hay gente que le echa la culpa al diablo, a los demonios, sí, pero vos tomaste otra decisión. Vos abriste la puerta para que los demonios entren. Hay 7 puertas que abren
estas oportunidades para que los demonios entren. Puertas de acceso son 7 y eso lo dejamos para otra serie, ¿sí? Hay 7 puertas que abren, pero en términos generales el pecado es el inicio, el pecado es el donde comienza todo. Por eso Cristo es la solución. Y si vos, y les digo algo más a todos aquellos que se están conectando con la iglesia, que no tengan vergüenza de poder hablar con nosotros. Nosotros hemos ministrado a muchas personas que dicen solo con ustedes podemos hablar de esto, porque si hablamos con el psicólogo, nos manda el psiquiatra, nos quieren encerrar, no, piensan que estamos locos, porque claro, eso, la ciencia desconecta del mundo espiritual. La ciencia llega hasta un punto. ¿Cuántos estudiaron? 7 años, 20, 30. ¿Cuántos máster deben tener la ciencia? Llega hasta un conocimiento, pero de esto no saben, no tienen ni idea. Entonces, es muy importante que vos puedas comunicarte, que vos sepas que hay, poneme las 4 variaciones, los 4 niveles.